Aló, aló, ahí estamos. Hermanos, el Señor les bendiga. Gusto de verles a todos. Tengo una persona que dice por ahí cuando yo estoy, gusto de verle menos a uno. Pero eso es un chiste nada más. Tenemos nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Salvos por Cristo. A veces se nos olvida que somos salvos por Cristo. Amén. Pero estamos aquí por esa razón. Y damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad en esta mañana, comenzando por primera vez con el nombre Salvos por Cristo, a ver algo también de la salvación. Y en ese aspecto es una bendición el poder entender que el Señor, a través de su sacrificio, nos hace salvos. Amén. Así es que bienvenidos a la escuela dominical del día de hoy. Tenemos el desafío de continuar el libro de los Hechos y comenzar a ver desde el versículo 1 el capítulo 9 del libro de los Hechos. Por lo cual le invito a abrir su Biblia allí en el capítulo 9 para darle lectura a los versículos que en esta mañana el Señor quiere enseñarnos. A través del Espíritu Santo vamos en esta mañana a recibir una vez más la bendición de su palabra. Si encontró el capítulo 9, me dice amén. Amén. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 al versículo 9. Capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor, la leemos reverentemente desde nuestros asientos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a tener un momento de oración. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana porque usted nos permite reunirnos en su nombre. Y al estar reunidos en su nombre, Señor, podemos entender que en esta mañana usted desea hablar a nuestras vidas a través de la enseñanza, a través de esta experiencia gloriosa que allí aconteció con su siervo, el apóstol Pablo. Señor, queremos bendecir su nombre y reconocer que no somos nada delante de su presencia. Más en usted, Señor, hemos alcanzado la gracia que nos da la oportunidad, Señor, de poder ser bendecidos en esta mañana a través de su palabra. Sea usted trayendo esa palabra que cada uno de nosotros necesita para seguir adelante y saber, Señor, que usted cada día
desea hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque podemos llegar hasta este capítulo 9, entendiendo que ya podemos tener como claro de lo que se trata el libro de los Hechos. ¿De qué se trata el libro de los Hechos a modo general hasta donde usted ha entendido? Ahora habla usted. ¿Quién puede decir algo de lo que hemos visto del libro de los Hechos que usted ha entendido del libro de los Hechos? Hermano. Amén. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Que es un libro semi-histórico o un libro histórico? ¿Es un libro doctrinal? Según los teólogos es un libro histórico. Según otros teólogos es un libro semi-histórico doctrinal. Pero lo trascendente del libro de los Hechos es que revela la presencia del Espíritu Santo. Estamos en el mismo espíritu. Derramada sobre aquellos que iban a iniciar el comienzo de la iglesia y los cuales de alguna forma mostraron el camino, por eso ellos se llamaban los del camino, para quienes somos hoy, hasta el día de hoy, la iglesia del Señor. Amén. Entonces tenemos claro que el libro de los Hechos de alguna forma es la historia del comienzo de la iglesia, para que nosotros podamos tener luz acerca de lo que ellos hicieron, porque el evangelio no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y encontramos en toda esta historia del libro de los Hechos ahora algo extraordinario, que es la conversión de Saulo de Tarso. ¿Por qué es extraordinaria la conversión de Saulo de Tarso? Porque usted piense en la persona más mala que conoce. Ya lo pensó, no piense en su señora ni en su esposo, porque hoy día es el Día de la Madre. Piense en la persona más mala que usted conoce. Y ahora piense que el Señor lo transforma o la transforma. Ese es lo extraordinario de la conversión. Porque Saulo de Tarso, si bien él estaba sirviendo al Señor con lo que hacía, él estaba honestamente equivocado. Amén. Estaba bajo una agenda que no era muy divina de parte de Dios, estaba bajo una agenda que era bien maligna, que era la destrucción de la iglesia, la persecución de la iglesia, la muerte de la iglesia por medio de lo que él consideraba que era una herejía, el cristianismo. Amén. Así es que en esta mañana vamos a comenzar a decir algunas cosas que son importantes acerca del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, como usted lo quiera llamar. ¿Y quién fue realmente Pablo? Primero tenemos que decir que Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento, 13 epístolas escritas por él. Amén. Y el nombre de pila del apóstol Pablo es Saulo, que es una variante del nombre del origen hebreo Shaul o Saúl, cuyo significado es aquel que ha sido llamado por Dios. Amén. Y también tenemos que su nombre de origen griego era Pablo, derivado del apellido latín Paulus, que significa pequeño. Finalmente todos conocemos al apóstol Pablo. Finalmente quedó él como el apóstol Pablo. Él nació en Tarso, donde hoy tenemos la nación de Turquía, en el siglo I, y estudió en la mejor universidad de la época del doctor de la ley Gamaliel. No es que él fue educado especialmente por Gamaliel, o que Gamaliel se preocupó especialmente de él, no. Los papás de Pablo matricularon a Pablo en la universidad del doctor de la ley Gamaliel, que era el mejor de la época.
Él allí aprendió muchas cosas y adquirió así una sólida formación teológica, jurídica, filosófica y lingüística. Tanto así que Pablo hablaba 4 idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. Él se movía en todos esos idiomas y él era altamente preparado. Y tenemos entonces a este Pablo empoderado, un líder religioso, un hombre reconocido de la época, pero perseguidor de la iglesia. Él pensaba que estaba sirviendo a los planes de Dios, pero él estaba en contra de los planes de Dios. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a hacer una introducción para que podamos reflexionar acerca de algo que puede resultar quizás hoy beneficioso en cuanto a la enseñanza que vamos a entrar a ver. Y es que, ¿cuál es el propósito real del por qué nosotros conocemos al Señor? Y muchas veces ese propósito real no es exactamente lo que a veces nosotros vivimos. Y podemos, al igual que Pablo, estar honestamente equivocados sirviendo al Señor. El propósito del hacedor de milagros que es Dios, el propósito de aquel que hace maravillas, de aquel que hace señales y que existe, Dios existe. Amén. Tenemos que poner como base que Dios existe y Él interviene con su poder en la historia de nuestras vidas por 2 razones poderosas que generalmente se nos olvida. La primera razón poderosa, porque Él desea intervenir en nuestras vidas y cambiar nuestras vidas como Él cambió la vida de Pablo, es porque Él nos ama. O sea, Dios es amor. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Ama a sus nietos? Bueno, ese amor es muy chiquitito en función del gran amor, de tal manera amó Dios al mundo que es inentendible. Dios nos ama mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces, la primera razón por que interviene el Señor en nuestras vidas es porque Él nos ama. Dios es amor. Y la segunda razón poderosa por la cual Él hace aparición y pone en función de cada uno de nosotros su agenda y anula nuestra agenda, es porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces eso no nos gusta. Cuando Él desea lo mejor para cada uno de nosotros, muchas veces eso no nos gusta, porque a los hijos que tenemos no les gusta ser corregidos, a los hijos que tenemos no les gusta ser exhortados, menos castigados. Hermanos, Dios está interesado en cada uno de nosotros y para ello Dios necesita producir cambios en nuestra vida. Preste atención a esto en esta mañana antes de comenzar a ver los versículos. No importa qué situación usted esté atravesando hoy en su vida. No importa cuán confundido usted se sienta, no importa cuán abatido usted se sienta, no importa cuán desorientado usted se sienta, se encuentra en la situación que se encuentre, Dios puede traer un cambio a su vida. Dios puede traer una transición y darnos el poder para superar cualquier situación, porque para Dios no hay nada imposible. Y Él empleará todo tipo de métodos, Él empleará todo lo que esté a su disposición soberana, variedad de medios para revertir muchas veces nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo hizo en el Antiguo Testamento, Él lo hizo en el Nuevo Testamento y Él lo hace hoy.
¿Cuál es la condición que nosotros podemos en esta mañana tener frente a Dios? Disposición para que Él nos cambie. Tengo una buena noticia para usted, aunque usted se crea que es el más santo, el más importante, Dios desea aún cambiarle. Cuando nuestro Señor Jesucristo se revela a nuestra vida, es para traer un cambio. Cuando Él sale al encuentro de Saulo, el propósito de Dios es cambiar completamente a este hombre. ¿Para qué? Para luego usarle poderosamente para su gloria. Saulo estaba honestamente equivocado. Él servía a Dios con lo que hacía, perseguir a la iglesia. Él tenía su verdad, pero no conocía la verdad. Él tenía su vida, pero no conocía la vida. Él tenía su camino, pero no conocía el camino. Por lo cual Dios le sale al encuentro para cambiar su verdad, su vida y su camino. Dios en esta mañana quiere decirnos que aún estamos nosotros siendo transformados, siendo cambiados, porque un día el Señor nos salió al encuentro y necesitamos reconocer que cada día Él desea hacer una nueva obra en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, Dios a través de este pasaje desea decirnos que tenemos nosotros, al igual que Pablo, la misma posibilidad de ser cambiados de acuerdo a lo que nosotros creemos que hoy puede ser correcto y que quizás no lo es, o de acuerdo a aquellas circunstancias que no hemos sometido al Señor y que el Señor sí puede cambiar, o de acuerdo a cualquier cosa que Él quiera hacer conforme a su propósito para nosotros. Amén. Lo que nosotros debemos entender es que debemos estar dispuestos a los cambios de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermano, vamos a pasar el micrófono para que todos lo escuchen. Buenos días, mis hermanos. Es que veo en la parte cuando Saulo queda ciego, ¿cierto? Y después, con el tiempo, spoiler, pero recupera la vista. El punto es que nosotros, cuando vamos sin Cristo por la vida, vamos ciegos. Es como igual, es tan literal lo que se ve. O sea, vamos así. Toda la gente que no busca a Dios va ciega en su vida. Pablo podría haber seguido en su camino y hubiera seguido ciego. Es como que todos nosotros, cuando no buscamos a Dios, seguimos ciegos. No buscamos a Dios, no vemos la vida. Por algo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, a lo que se refirió usted recién. Y en este caso, toda persona que no busca a Dios permanece como Saulo, ciego, pero toda su vida, porque no ve el camino. Siempre va a ser ciego. Por eso demos gracias a Dios que podemos ver a través de su palabra. Gloria al Señor. Parte de eso también lo vamos a ver en uno de los versículos que vamos a exponer y también vamos a darle como relevancia al nuevo nombre que tenemos en la clase. Vamos a hablar un poco de lo que es la gracia realmente del Señor para nosotros. Y vamos a comenzar entonces con el primer versículo que dice así. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra quienes, los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El comienzo de este capítulo de la conversión de Saulo nos presenta a un Saulo, como líder de la persecución de la iglesia primitiva. Tenemos que entender algunas cosas de Pablo que debemos aspirar ser en el Señor. Él era un líder apasionado por lo que hacía, él era un líder apasionado por lo que creía, un líder preparado, un líder con credenciales religiosas, un líder convencido que tenía la verdad, aunque estaba honestamente equivocado. ¿Quién puede leer rápidamente Hechos 8:3? El primero que lo encuentre, lo lee, por favor. Dígame. 8:3.
entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la casa. Estamos hablando de un hombre que asolaba a la iglesia y entrando en las casas de los creyentes los sacaba. Un líder dispuesto a hacer todo para defender lo que él creía, su fe y su verdad. Amén. Ese era Pablo, ese era Saulo, quien perseguía a la iglesia. Por eso Saulo tenía un odio, él respiraba amenazas de muerte en contra de la iglesia y malestar en contra de quienes, los discípulos, y allí en contra de ellos él descargaba toda su maldad. Su intención final era exterminar a todo cristiano. Por ello él consiente la muerte de Esteban. Por ello él autoriza la muerte de Esteban. Quien finalmente es el promotor de la muerte de Esteban es Saulo de Tarso. Él estaba allí y él fue protagonista de ello. Y dice la palabra del Señor que vino al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote de la época? Caifás, en el año 34 después de Cristo, a realizar una diligencia, un trámite que le permitiera seguir su plan de exterminar a los discípulos de Jesús de la época. ¿Cuál era ese trámite? Pedir cartas, pedir autorizaciones. Entonces así la cosa se hace un poco más evidentemente a la conciencia normal. Entonces él va con las cartas hacia Damasco y con esas cartas él puede seguir allí en la sinagoga de Damasco persiguiendo a la iglesia. ¿Cuál era su intención? Pasamos al versículo 2 y dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese trámite de pedir cartas para la sinagoga de Damasco era el protocolo para que él pudiese hacer cuál era su intención de poder traer a aquellos seguidores de Jesús a Jerusalén para que fuesen apresados. Aquellos del camino, en ese tiempo ellos se llamaban, la iglesia se llamaba los del camino, para que luego en Jerusalén ellos pudieran estar presos, luego pudieran pasar a ser exterminados a través del circo romano y a través de todas las barbaries que ellos sufrían por seguir a Cristo. Acá podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 2 el plan del hombre llamado Saulo. Ese era el plan de Saulo. Los dos primeros versículos de este capítulo hablan de un hombre perseguidor de la iglesia primitiva y desde el versículo 3 en adelante ya cambian los hechos. Porque ya comenzamos a ver no el plan de Saulo, sino comenzamos a ver el plan de Dios para la vida de Saulo, el cual a través de este acontecimiento él cambiará su cosmovisión, cambiará su vida, cambiará su enfoque, cambiará su verdad, cambiará su camino, cambiará todo lo que él era y ya él no será un perseguidor de la iglesia, sino él será un amante de Jesús. Amén. Lo que usted y yo debemos hacer es amar a Jesús. Estamos aquí por él y para él, y nosotros debemos entender, hermanos, que por esa misma pasión que se movió Pablo siendo un anticristiano, él después se vuelve a mover siendo un cristiano. Entonces, desde el versículo 3 ya la vida de Pablo es otra, porque el plan de Pablo se derrumba y entra el plan de Dios en la vida de este hombre, un siervo que luego será un amante de Jesús.
Y el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermano, desde Jerusalén a Damasco existían 240 kilómetros. Y antes de llegar a Damasco, ahora déjeme decirle que Pablo no viajaba como los apóstoles de ahora, en el avión último modelo, en la limusina, tanto. Él viajaba en un caballito nomás. Amén. No estaba volando por primera categoría, ni llegaba en una hora de un lugar a otro. Él tenía que viajar 240 kilómetros a caballo para poder llegar a Damasco. Ahora dice, casi llegando a Damasco, él comienza su experiencia sobrenatural a través de la aparición de lo que nosotros podemos llamar epifanía, podemos llamar una obra sobrenatural de Dios. Pero imagínese usted todo lo que pensó Pablo antes de llegar cerca de Damasco. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Imagínese el largo viaje que él tiene para cuando casi llegando a Damasco se le aparece el Señor a través de un tremendo resplandor y una manifestación gloriosa de la presencia de Jesucristo. Entonces todo el plan de Pablo desde ahí ya comienza a cambiar, porque sus planes ya no serán los mismos, sino más bien desde este versículo 3, Dios comienza a hacer su obra en la vida de Pablo y repentinamente, dice la palabra del Señor, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Dios es experto en hacer cosas repentinamente. Por lo cual, ¿qué debemos tener nosotros frente a esta verdad? Repentinamente Dios se aparece a Pablo. Hermanos, no sabemos lo que Dios hará en media hora más, pero repentinamente el Señor puede hacer cualquier cosa. Amén. Dice que ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo y dice, y de repente llegó el Espíritu Santo y les llenó. Amén. Entonces nosotros frente a la presencia de Dios, porque hablamos mucho de presencia de Dios, hablamos mucho de manifestaciones, pero nosotros debemos entender que Dios en su soberanía puede hacer cosas repentinamente. Entonces puede estar hoy usted enfermo y mañana repentinamente el Señor le sana. Puede estar usted atravesando el peor problema de su vida y repentinamente el Señor se lo resuelve. Porque Él hace cosas repentinamente. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente a esto? Es que siempre debemos estar conscientes, no inconscientes, conscientes de que Dios hará algo en favor de nuestras vidas porque Él nos ama y Él no solo se manifestará repentinamente, sino que a través de nuestra fe Él estará siempre dándonos aquello que nosotros necesitamos. Pablo necesitaba conocer a Dios en función de la verdad de Dios. Y repentinamente el Señor viene a él y se le manifiesta. La soberanía de Dios repentina hace de situaciones que no tenemos ninguna expectativa que ocurran. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, repentinamente puede bajar la presencia del Señor a este lugar y comenzar a hacer cosas que quizás nunca ha hecho. Amén. Repentinamente, porque simplemente Dios lo decide. ¿Qué debemos tener entonces nosotros como sus hijos? Claro, en esta realidad, lo vuelvo a repetir, usted siempre tenga la expectativa de que Dios hará cosas. Siempre Dios hará cosas repentinamente que vendrán a cambiar nuestro presente, que vendrán a cambiar nuestro futuro. Eso se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, acá de repente de Dios comienza a cambiar la vida de un Saulo inconverso.
a un Pablo convertido en un cristiano que ya ahora no está persiguiendo a la iglesia primitiva, sino que comienza a ser parte de la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con Pablo frente a esta realidad? Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él no le dice por qué persigues a Pedro. Saulo, ¿por qué persigues a Esteban? ¿Por qué persigues a los hermanos de la iglesia de Ojos de Agua? El Señor le dice, personifica su presencia, su identidad y dice, ¿por qué me persigues? Porque estamos aquí para hacer la autoexpresión de Jesucristo. No estamos aquí para formar una nueva secta, para hacer nuestra propia ideología de ella y luego ser una secta más en el mundo. Estamos aquí para, de alguna forma, entender que el Señor es nuestra identidad. Hermanos, debemos entender que, me voy a salir un poco de la lección, que todo el Antiguo Testamento, toda la ley, nos toma de la mano y nos trae al Nuevo Testamento a la gracia de Jesucristo. Amén. La Torá es la antesala de la venida del Mesías, que fue anunciado por los profetas. Entonces, todo el Evangelio, toda la palabra, mire, usted puede ser un erudito de la palabra, usted puede ser un experto de la palabra, puede ser un sabio de la palabra, puede ser el más alto teólogo calificado en la palabra, pero si no conoce a Cristo no entendió nada de la palabra. Entonces, la presencia del Señor en nuestras vidas es lo que nosotros necesitamos entender, no lo que nosotros queremos hacer para el Señor, sino más bien lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Esa es la presencia del Señor correcta fluyendo. Por eso existe el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y toda la verdad y toda la justicia tiene que estar respaldada por este libro que se llama Biblia, en donde encontramos la palabra del Señor para entender todas las cosas que debemos asumir, hacer y también creer. Entonces dice que Pablo cae a tierra y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo lo que había estado haciendo Pablo, si bien era en contra de hombres, era en contra, en definitiva, de Jesús. La dificultad que usted tiene para servir a Jesús es porque el enemigo quizás no está tan interesado en usted, sino más bien está interesado en lo que usted cree. Amén. Él quiere destruir su fe. Él quiere destruir lo que usted cree. Y nosotros debemos entender, hermanos, que sí vamos a tener confrontación y vamos a tener persecución y aún posiblemente sufrimiento por ser cristianos. Pero el que está en nosotros es más fuerte. Y aunque el mismo Señor declaró que tendríamos aflicción, al tenerlo a Él, Él había vencido al mundo. Porque el mundo es nuestro antagonista. El mundo nos ofrece de todo, hermano. Muchos no están aquí porque están en el mundo. En el mundo tienen todo solucionado. El mundo le da garantía a usted que va a tener una buena pensión. El mundo le ofrece placer. El mundo le ofrece muchas cosas. Le ofrece éxito, le ofrece fama, le ofrece todo lo que usted como hombre natural o como nosotros carnalmente deseamos en esta vida. El mundo lo tiene ahí en oferta con luces para nosotros, para que nosotros digamos, el mundo lo tiene todo. Pero el mundo nos trae el engaño de que finalmente nos lleva a la perdición. Amén. Y eso es peligroso porque esto es un suspiro, hermano. El estar acá es un suspiro frente a los miles de años que estaremos allá. Amén. Entonces, cuando la revelación no baja en esa realidad, nosotros pensamos que la iglesia es parte del mundo. No, la iglesia no es parte del mundo. La iglesia es parte del reino de Dios.
Y no somos de aquí porque somos ciudadanos, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Entonces, si bien vivimos aquí, no somos de aquí. Estamos como representantes igual que Pablo lo estuvo luego de proclamando la verdad del Evangelio. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra de mi persona? Le dice Jesús a Pablo. ¿A quién ha estado persiguiendo Pablo? Al Señor. Y Pablo, por primera vez, sin reconocer a Jesús, menciona algo interesante, versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Hasta ese momento Pablo no estaba teniendo claridad de quien se estaba manifestando a su vida era la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo al Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo se encuentra en esta situación bastante confundido y él dice, ¿quién eres, Señor? No sabe aún que es Jesús quien se le está manifestando. Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Acá el Señor se identifica como tal y usa su nombre. Nombre que Pablo odiaba, que Pablo no soportaba. Jesús. Y le dice a Pablo, dura cosa y le dice, dura cosa, Pablo, es dar cosas contra el aguijón. Es decir, un poco, hermano, esto es un poco difícil teológicamente podérselos transmitir. Lo estudié bastante, pero es como, dura cosa, Pablo, es meterse conmigo en contra del tránsito. O sea, te metiste mal, Pablo. Te estás metiendo en un lío, Pablo. En realidad no estás consciente de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es lo peor que pude haber hecho, meterte contra el Señor Jesucristo. Vas a terminar muy mal, Pablo, porque dura cosa es meterse contra el tránsito. Si sigues persiguiéndome a mí, si sigues persiguiendo a mi iglesia, a mis discípulos, a mis hijos, a mis ovejas, entonces, Pablo, te estás metiendo contra el tránsito. Acá tenemos un pastor, entonces aquí vamos a salir del... Gracias. La expresión dura cosa te dar cosas contra el aguijón es un dicho del tiempo de la agricultura. El aguijón era en el que se exigía a los bueyes avanzar cuando estaban arando la tierra. Entonces, generalmente en la yunta había un buey viejo y uno joven. El joven se resistía, entonces había que darle con el aguijón pinchazos. Y cuando el buey viejo tiraba las patadas, las coces, se golpeaba contra el aguijón, entonces era dañado. Entonces, tratar de resistirse al aguijón era sufrir daño. Eso es lo que le quiere decir el Señor a Pablo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, si te resistes vas a sufrir daño. Ese es en definitiva el término. Gracias. Eran patadas, sí, eran patadas. Muchas veces nosotros nos resistimos a poder entregarnos al Señor y al igual que Pablo, el Señor muchas veces nos previene y otras veces simplemente nos lleva a la experiencia de Pablo de caer del caballo. Amén. Entonces, prosiguiendo con los versículos, iremos al versículo 6, porque ya tocó la campana. Dice que Pablo, temblando a la identidad de Jesús y temeroso a la identidad de Jesús, dijo, y aquí sí que Pablo cambia a su Señor, porque ya sabe que es Jesús. Aquí está, Señor, te acepto como mi Salvador y Señor. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando él le dice Señor y sabe que ya es Jesús, Pablo es un nuevo miembro de la iglesia primitiva. Y más adelante, en el libro de Romanos, Pablo nos enseña a nosotros que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos, ¿qué cosa? Y aquí quiero hablar sobre el nombre de la clase. ¿Somos salvos? Tomaron todo desayuno, vamos a decirlo de nuevo, porque esta es la parte más importante para nosotros. ¿Somos salvos? Cuando somos salvos por gracia, viene un llamado de parte de Dios luego a ser discípulos. Amén. Pero nuestra salvación no se basa en si somos buenos discípulos. Nuestra salvación se basa en la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo gratuito, no asociado a nada que nosotros hagamos, sino a lo que hayamos aceptado y creído en nuestro corazón y recibido a través del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, que nos arrepentimos y que entendimos que Jesús llevó nuestros pecados, nuestras culpas al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Eso se llama ser salvos. ¿Por qué cosa? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Amén. Entonces usted no tiene que hacer nada, yo no tengo que hacer nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Lo que tenemos que hacer luego, porque ya somos salvos, es ser discípulos del Señor. Porque ya somos salvos, hacer buenas obras. Porque ya tenemos al Señor en nuestro corazón, traer al mundo la autoexpresión del Señor Jesucristo en función de su perfecta voluntad para nuestras vidas. Pero la salvación ya está, disfrútela, el Señor viene por nosotros, nosotros un día moraremos eternamente y para siempre con Él. No empiece, ¿seré salvo o no seré salvo? Es como que si a usted le entregasen un regalo y usted dijese, ¿recibo o no recibo el regalo? O usted dijese, ¿cuánto vale el regalo? ¿Lo ha dicho alguna vez cuando le han regalado algo? ¿Cuánto cuesta el regalo que me estás regalando? No, porque es un regalo. Hermanos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos dio salvación, el mayor regalo para la humanidad, el mayor regalo para nuestra vida. Amén. Y eso debe funcionar en su espíritu como aquello que cantamos, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Entonces, cualquier cosa que el enemigo le quiera atacar a usted, usted tiene que decirle, tengo ya el mayor regalo, soy salvo por la sangre de Jesús. Y nosotros estamos entonces en una disposición de ya no ganar nuestra salvación, sino más bien de que, porque ya la tenemos, nosotros servimos al Señor con alegría y gozo, con disposición, con pasión, porque Él un día pagó nuestras culpas. Amén. Esa es la realidad del nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Salvos por Cristo. Hay un solo Cristo. Y por Él somos salvos, por su gracia. Ahora, como resultado de esa experiencia de salvación, debemos comenzar a vivir como discípulos. Insisto, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Por ello Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya allí no vemos solo a un salvo, vemos ya a un discípulo. Cuando usted es un discípulo, usted se dispone para decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No aquello que el hombre le dice que usted haga, no aquello que la estructura a usted le impulsa que usted haga, sino lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, quiere que usted haga. Amén. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas
sin ver a nadie. No espere que la nube de testigos vibre con su evangelio. No espere muchas veces que su familia vibre con su evangelio. No espere que el mundo vibre con su evangelio, hermano, porque no lo van a entender su evangelio. Ellos vieron toda esta situación, escucharon algo por ahí, pero ellos no vieron a Jesús. Pablo sí vio la manifestación de la presencia de Jesús, pero ellos que iban con Pablo de camino a Damasco no entendieron. No espere usted ser comprendido porque es cristiano, porque quizás en ellos no está lo que está en usted. Quizás ellos no sienten lo que siente usted al tener lo que usted tiene. Ellos no vibran con el evangelio porque simplemente no ven a Jesús. No lo conocen. Y muchas veces vamos a tener esta realidad aún dentro de la congregación. No se va a vibrar con Jesús. Amén. Porque no porque yo entre a un garage, yo soy un Mercedes-Benz, hermano. No porque yo venga a una iglesia, soy cristiano. La única verdad del por qué yo soy cristiano tiene relación en que yo tengo una relación con Jesús. Si usted sale de aquí y no se olvida de Jesús, usted es cristiano. Entonces toda mi vida tiene que estar basada en el sedazo de saber si estoy realmente haciendo la voluntad del Señor, la palabra preferida de nuestra hermana Mora, que es la obediencia, saber obedecer. Y saber que si en el mundo yo estoy confrontado a vivir situaciones, yo debo responder de acuerdo a lo que soy en Jesús. Pero no todos lo van a hacer, pero luego sí posiblemente, no estoy juzgando a nadie, podrán ellos también estar dentro de las congregaciones. Amén. Entonces, no espere usted que lo aplaudan porque usted es cristiano. No espere usted que lo feliciten, que le entreguen un diploma de honor, porque eso no va a ser quizás todo lo contrario. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Aquí, hermanos, ya está operando absolutamente el plan de Dios para la vida de Pablo. Ya las cartas de Pablo, las intenciones de Pablo, el propósito de Pablo que vemos en el comienzo de este pasaje ya están obsoletas porque Dios decidió intervenir en la historia de Pablo y decirle a Pablo, tú ibas a Damasco con un propósito, pero vas a terminar en mi propósito. Amén. Usted puede tener las mejores intenciones para el Señor, pero el Señor va a terminar haciendo su propósito. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces debemos siempre estar dispuestos al cambio en función de lo que Dios provoque en su soberana voluntad para nuestras vidas. Y muchas veces los de repente de Dios nos pueden llevar a la confusión de querer permanecer en nuestra sabia sabiduría y muchas veces eso mata el poder de Dios, la presencia de Dios y muchas cosas de Dios en nosotros porque nosotros no entendemos que Dios es soberano. Amén. Finalmente, hermanos, dice, donde estuvo 3 días, donde en Damasco. Y no comió ni bebió. Es interesante porque Pablo llega a Damasco, ya no con sus planes, con los planes del Señor. Y vemos acá finalmente en el versículo 9, hermanos, que nos dice que Pablo allí estuvo 3 días sin comer ni beber. No comió ni bebió. Ahora, ¿Pablo sintió hambre? Sí. Él no quería comer porque estaba sorprendido por la experiencia que había vivido. No. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tuvo sed? No, si Pablo tiene que haber tenido sed en algún momento en esos 3 días. Él decidió no hacerlo porque él decidió ayunar. Amén. Hermano,
esa palabra ayuno se ve como sacrificio, se ve como algo incómodo, se ve aún hasta como en estos tiempos poco habitual, el no comer ni beber. ¿Qué es una descripción del ayuno? ¿Por qué ayunamos? Ayunamos para debilitar el cuerpo con el fin de fortalecer nuestras oraciones y nuestra vida espiritual. Usted no ayuna para ser más espiritual. Usted ayuna para disminuir su cuerpo y fortalecer en el espíritu con sus oraciones y de esta forma conectar con Dios. Pablo necesitaba urgentemente conectar con Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos urgentemente conectar con Dios para que a través de esa conexión se pueda encender la luz de Cristo en nosotros, que quiere salir hacia afuera y darse a conocer. Entonces, muchas veces necesitamos ayunar porque hay cosas en nosotros que deben cambiar. Hay cosas en nosotros que deben disminuir al menos. O hay cosas en nosotros que deben estar siendo superadas para que la luz de Cristo pueda brillar y nosotros podamos ser la autoexpresión de Jesucristo por la cual Él nos llamó a ser sus mensajeros y dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Entonces necesitamos entender que el ayuno no es para que nosotros seamos más poderosos. El ayuno no le va a convertir a usted en un hombre de poder. Le va a convertir en un mejor cristiano. Amén. Va a poder tener usted un mejor carácter de Cristo. Va a poder usted tener los frutos del Espíritu manifestados en su vida. Entonces ya las cosas le molestarán menos. Ya podrá entender cómo manejar otras y ya va a saber cómo funcionar a través de lo que el ayuno le permite entregar, porque todos necesitamos, al igual que Pablo, ser transformados por el poder de Dios. Pero tenemos que tener la disposición de que esto no es algo mágico. Esto no es la lámpara de Aladino que usted frota y luego cuando sale el genio usted cumple su deseo. Esto tiene que ver con un protagonismo que cada uno de nosotros debe jugar para entender que al igual como Pablo se dispuso, nosotros debemos disponernos. Y eso significa relación con Dios. Entonces, hay cosas que nosotros debemos determinar. ¿Por qué Dios escoge a Pablo? Porque era un hombre apasionado. Aunque estaba honestamente equivocado, él era apasionado por lo que hacía. Él era responsable, era un hombre disciplinado, era un hombre que tenía la capacidad de entender que lo que él hacía lo quería hacer bien. Entonces, Dios no escoge a uno de los 12 que estuvo con él. Dios escoge a Pablo, que no estuvo con él. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ciertas características que ellos no tenían. Hermano, Dios nos ama a todos por igual. Él no hace acepción de personas. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero yo le quiero decir algo. Dios hace acepción de actitudes. ¿Amén? Entonces, por eso David llegó a ser rey. ¿Amén? Por eso José fue vicepresidente de Egipto. ¿Amén? Por eso hace acepción de actitudes. Entonces, lo que ve en usted, él lo canaliza en función de decir, él me sirve realmente para lo que yo quiero. Y si Pablo no hubiese aceptado el llamado de Jesús, déjeme decirle, que Dios no hubiera puesto a otro hombre para hacerlo de Pablo. Él hubiera escogido a otro hombre nomás. Porque muchas veces he escuchado, bueno, si tú no quieres servir al Señor, alguien te reemplazará. No, Dios pondrá a otra persona y cumplirá su propósito con esa persona por la cual Él la creó para hacer su propósito. Pero nosotros de alguna forma no somos reemplazables, hermano, nos perdemos la bendición. Ahora, Dios en su soberanía, Él igual lo hace. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Entonces Pablo decidió en esos 3 días, finalmente que él estuvo allí en Damasco, a acercarse a Dios
para que todo lo que él había sido, un perseguidor de la iglesia, un encarnecedor de la iglesia, un perseguidor, un torturador de los cristianos, él pudiera entrar a cambiar en una visión ahora que era servir al Señor conforme a la voluntad que él, a través de lo que luego fue, pudo sostener como un verdadero siervo del Señor. Amén. Entonces esta historia continuará. Vamos a, la hermana quiere decir algo. Buenos días, mis hermanos. El versículo donde habla sobre los coces, el dolor, se cree que Pablo ya como que pensaba que lo que hacía no era tan bueno como él lo estaba pensando. Él ya tenía un corazón que podía recibir a Cristo. Claro que fue milagroso, fue apoteósico, por decir así, pero también debemos ver que después de esos 3 días de ayuno, es un ciego que quedó ciego de repente. Yo tuve un tío que quedó ciego de repente. ¿Y qué pasa con ellos? No saben dónde está arriba, abajo, al lado, del otro lado, no tienen idea. Entonces yo lo asociaba a un nuevo convertido. ¿Cómo llegan las personas a la iglesia? Confundidas, porque se dan cuenta de que lo que estaban haciendo, lo que arrastraron en su vida, no era compatible con el Señor que le están presentando y al que quieren seguir. Entonces también, claro, Pablo tuvo 3 días de ayuno, 3 días de oración, porque él en su religión sabía que debía hacerlo así. Pero en el mundo en el que vivimos ahora, la gente está más confundida con todas las cosas que están llegándonos. Así que eso quería decir, que veamos a los recién convertidos como ciegos que están dando manotazos todavía. ¿Amén? Es bien importante lo que dice la hermana, porque muchas veces nosotros no ponemos en dimensión de lo que sucede con un nuevo creyente. Y a veces si el nuevo creyente es famoso, ya le entregamos el púlpito. Y eso es un pésimo y terrible error, porque entregar a un bebé espiritual aquello no solo no es correcto, sino que no tiene ninguna validez de la palabra. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que si bien todo lo que hoy estamos viviendo es difícil, el mundo es difícil, las situaciones están difíciles, hay un poder superior que es el poder de Dios, que puede cambiar repentinamente todas las cosas, y aquella persona que usted pensó que nunca iba a cambiar, el Señor la puede tocar y la puede cambiar. Amén. Así es que como ya están entrando las clases, vamos a ver nuestro versículo. Allí abra su Biblia. No hay texto. No hay texto. Falta la ofrenda. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Y le voy a pedir a mi hermana y a mi hermana. Usted. ¿Ve? Para que podamos... no vamos a tener texto.